Cuando yo digo la palabra el último fuerte clamor, ¿qué pasaje de la Biblia les viene a la mente? Apocalipsis capítulo 18, donde el cuarto ángel dará un fuerte clamor y el pueblo de Dios tendrá que dar ese fuerte clamor. Todo aquel que ha decidido seguir y permanecer fiel a Dios va a tomar parte, si están en ese momento con vida, tomarán parte en dar el último fuerte pregón o clamor. Pero también habrá otro fuerte clamor que el pueblo de Dios va a dar. Y vamos a verlo hoy día. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 y vamos a leer del versículo del 1 al 5. En Apocalipsis 18, versículo del 1 al 5, nos describe este cuarto ángel, el cual va a dar el último mensaje de amonestación a este mundo, el cual nosotros le conocemos como el fuerte pregón. En el versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Sabemos que los ángeles son los ministros, el cual llevan el evangelio a todo el mundo y estarán reflejando el carácter de su Salvador. Versículo 2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cuántos han bebido del vino del furor de su fornicación? Todas las naciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Estos mensajeros, este ángel, va a tener una voz potente y va a ir con el poder de Dios para dar el último mensaje de amonestación para este mundo. Ahora vayamos al Apocalipsis 14 y vamos a leer del versículo 6 en adelante. ¿Perdón? Oh, no, sí, porque el versículo 1, el 2, está conectado con el capítulo 14. Exactamente. El Apocalipsis 14, versículo del 6 en adelante, nos describe el mensaje del evangelio eterno que iba a ser predicado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el versículo 7 dice que vino diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vemos de que el Apocalipsis capítulo 18 es una repetición del evangelio eterno, el cual se va a dar con más poder y con una voz más fuerte para que el mundo escuche el último llamado de amonestación. Versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Noten, en ese tiempo va a haber un tiempo donde se va a poner una señal o una marca. Muchos van a recibir una señal, que es la señal del Dios vivo, y una marca que se le conoce como la marca de la bestia. De ahí en adelante la puerta de la gracia va a ser cerrada, porque todo aquel que ha sido fiel será sellado.
Todo aquel que ha sido infiel recibirá la marca de la bestia. Y el versículo 10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Si nosotros observamos, nosotros miramos que Babilonia tiene un cáliz, una copa en su mano. Y esa copa se la ha dado a beber a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los mercaderes. Y esa copa está llena de ¿qué cosa? De abominaciones. Ahora, Dios también tiene una copa. O tiene 7 copas. Las cuales están llenas ¿de qué? De la ira de Dios. Nosotros encontramos que hay 2 copas, la de Dios y la de Babilonia. Ahora, ¿qué significa abominación? Porque recordemos, la copa de Babilonia iba a estar llena de las abominaciones de ellas. Abominación, el significado de abominación significa que son cosas detestables. No muy agradables, malas, que están podridas, podríamos decir. También es algo que aborrece Dios. Babilonia dará el vino que aborrece Dios, se lo va a dar a todo, nación, príncipe, reyes y mercaderes. Ahora, la ira de Dios va a ser derramada. Vamos a estudiar un poco acerca de lo que significa estas abominaciones. La palabra de Dios hace un énfasis que la abominación principal, la cual menciona Dios, es la abominación de la idolatría. Tener un ídolo delante de nosotros es ir en contra de nuestro Creador y de nuestro Dios. Básicamente desechándolo a Él completamente y poniendo a una figura algo que usted ama más que a Dios en primer lugar. Y esta palabra o esta acción, idolatría, es algo aborrecible para Dios. Usted lo puede ver en el libro de Deuteronomio 7:25, Deuteronomio 18:12, Deuteronomio 25:16. La idolatría es abominación para Dios, es algo detestable. ¿Por qué? Porque si usted es un idólatra y usted adora un ídolo, usted está adorando a algo que no es su Dios y que no es su creador. Ahora, vayamos a ver qué otras cosas también son abominaciones para Dios. Si ustedes van al libro de Proverbios 28:9, en el libro de Proverbios 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es que abominable. Es algo que aborrece Dios. Cosa detestable. ¿Por qué? Porque usted tapa sus oídos para no escuchar ¿qué? La palabra de Dios, la ley de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Eso quiere decir que aún cuando usted ora a Dios, pero usted se tapa sus oídos para no escuchar la voz de Dios, esas oraciones vienen a ser aborrecibles para Dios. Vienen a ser algo que no es agradable para Dios. Esto es algo fuerte. No voy a preguntar cuántos han cerrado sus oídos para no escuchar la voz de Dios y su palabra y su ley. Pero veamos también Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Estamos viendo lo que es las abominaciones. Es una cosa detestable para Dios, es algo que Dios aborrece. Eso es lo que la Babilonia quiere dar a todo el mundo, a todos los reyes, a todos los líderes, a todos los mercaderes, tratando de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Cierto? Yo creo que no se la va a dar, se la está dando. Oh, sí, no. Yo veo que ya tiene mucho tiempo que tiene borracho a toda la tierra y no se dan cuenta, porque
Y vemos cómo anda la gente, ebria. ¿Sí? Ahora, el mensaje del segundo ángel, noten, está llamando a su pueblo a salir de Babilonia. Esto quiere decir que hay muchos hijos e hijas de Dios que también están embriagados y no se dan cuenta. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Muy bien. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Sí, hermano. Esos que van a dar el fuerte clamor es porque aceptaron el mensaje eterno. Porque dice que la tierra es alumbrada de su gloria. No esperemos a un ángel que va a bajar y predicar el evangelio. ¿No? Son personas que decidieron ser fieles a Dios, escuchando su palabra, su ley, sus mandamientos, sus estatutos, aceptando el evangelio eterno y siendo transformados al carácter de su Salvador. Ahora, note lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Una persona que orgullosa, suficiencia propia. La lengua mentirosa, el que hace mentiras. Las manos derramadoras de sangre inocente, asesinos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Todo esto es aborrecible para Dios. Ahora, si ustedes notan, cada una de las cosas que aquí nos está hablando Proverbios tiene que ver con la mente y el corazón de la persona, el cual proviene ¿de qué? Del interior de la persona. ¿Por qué? Porque está en los pensamientos, está maquinando, está organizando, está planeando ir y hacer todo lo contrario a lo que Dios declara en su palabra. Por eso la palabra de Dios declara que el propósito de Dios es cambiar nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos siempre caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios, agradándole en todas las cosas. Ahora, mismo Cristo Jesús declaró algo que era abominable para Dios. Lucas 16:15. Lucas 16:15. Si voy muy rápido me dicen. Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. En pocas palabras, un hombre orgulloso, un hombre que se cree que lo puede todo, que lo sabe todo, el Señor lo tiene como una persona que abominable. Porque está inundado ¿de qué? De su propio orgullo. La suficiencia propia. La suficiencia propia. Porque dice justificáis a vosotros mismos. Sí. Es la suficiencia propia lo que Dios abomina. Sí. Todo aquel que quiere justificarse a sí mismo, para Dios es una abominación. Así es. ¿Por qué? Porque antepone uno mismo, el yo, en primer lugar, antes que a Dios. Y eso es una abominación muy grande. Y esto lo dijo ¿quién? Cristo, Jesús. Ahora, estamos viendo ciertas cosas que son abominables para Dios. Por ejemplo, el comer puerco es abominación para Dios. Un hombre vestirse como mujer es abominación para Dios. Un hombre acostarse con otro hombre es abominación para Dios. Una mujer acostarse con otra mujer es abominación para Dios. Los tatuajes son abominación para Dios. Hay ciertas cosas que la palabra de Dios declara que son abominación para Dios. No voy a tocar todas las cosas, pero usted puede agarrar una concordancia y usted puede buscar la palabra abominación, y hay más de 72 cosas que usted va a encontrar que es lo que Dios
aborrece y declara que es abominación para él. Ahora, vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. En Mateo 24, versículo 15, Mateo 24, versículo 15. Y esto es el versículo que sigue a Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 yo creo que todos nosotros lo conocemos. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá ¿qué? El fin. Ahora, versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Del versículo 16 en adelante hace un mandamiento que todos los hijos de Dios tienen que salir. Pero antes de que se predique el evangelio completamente, se va a manifestar una abominación desoladora, dice, la cual habló el profeta Daniel. Hoy día hay traducciones de las Biblias que ya no tiene eso, que esa palabra que dice lo que declaró el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros vayamos y entendamos lo que es una abominación desoladora o lo que es aborrecible para Dios, para que nosotros estemos en tinieblas y no estemos preparados para el tiempo en el que estamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo. Mateo 13, 14 habla de lo mismo, pero da algo que Mateo no dice. Mateo 13, 14. Perdón, Marcos 13, 14. ¿O Marcos? Sí. En Marcos 13, 14 agrega algo más a este versículo y dice lo siguiente. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, esta abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel para ver acerca de lo que dijo Daniel. Daniel, capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, 31. Noten, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El contexto de este versículo está hablando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Cuando el ejército romano pusieron los estandartes idólatras y los clavaron alrededor de la santa ciudad de Jerusalén, el cual tenía el santuario de Dios, dice que esa fue la señal la cual se le dio al pueblo, que esa era la abominación desoladora. Vamos a ver Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Noten, tan pronto los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, la palabra de Dios declara que ese era la abominación desoladora. Los estandartes romanos
era la autoridad del paganismo para destruir todo lo que Dios había declarado que era santo y todo lo que pertenecía a Dios. Esos estandartes paganos, romanos, tenían sus ídolos paganos en cada uno de sus estandartes. Y esa era la señal que el pueblo de Dios tenía para que cuando miraran esos estandartes clavarse alrededor de la ciudad, del templo, era la señal que el pueblo tenía para salir huyendo. La historia declara que el ejército romano vino, lo cercó, puso sus estandartes, después se alejó 3 años y medio, y de 3 años y medio después volvió y puso sus estandartes, y la historia declara que Jerusalén y el santuario fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Los verdaderos cristianos dicen que ninguno falleció. Ninguno falleció. ¿Por qué? Porque estamos atentos a lo que está sucediendo. Así es. Ahora, sí, Manuel. Todo esto que dijo de los 3 años, que tuvieron 3 años y medio, ¿será que se vuelve a repetir la misma historia que está en Daniel Estamos 12:7? en la misma Claro. profecía. 12:7 y luego dice hasta que la dispersión del pueblo santo. Claro. Dios da una señal antes de que suceda para que el pueblo esté atento a las señales para que pueda tomar las decisiones que tiene que tomar. Entonces, hoy día no voy a tocar acerca de lo que significa que iba a destruir el continuo sacrificio, pero si usted quiere estudiar acerca más de esto, usted puede ir a estudiarlo ahí en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 habla que este poder iba a tratar de quitar el continuo sacrificio, que era todo lo que era de Dios. También cortó la racha de los imperios que iban sucediéndose uno tras otros, y ahí mismo se cortó la secuencia de los reinos. No lo vamos a tocar hoy día a este punto, pero la abominación desoladora era cuando el poder romano pagano estableció sus estandartes como autoridad para cambiar todo lo que era santo, pisotear y destruir todo lo que pertenecía a Dios y acabar con todo lo que era dedicado a Dios. Desde el año 34 después de Cristo, el evangelio de Dios fue quitado al pueblo de Israel y fue llevado a los gentiles. En el año 70 fue destruido Jerusalén y el templo de Dios. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que hace algo santo? ¿Algo qué? Algo santo. Porque recuerden que el poder romano pagano estableció sus estandartes cuando cercó a Jerusalén, al templo de Dios, el cual había sido dedicado, separado para Dios, y el cual la presencia de Dios había descendido en medio de su pueblo. Pero ahora ya carecían de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace santo a algo o a una persona es ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso somos apartados con un propósito. ¿Sí? Por eso Cristo les dijo, vuestra casa es dejada desierta, porque la presencia de Dios ya no estaba. Ahora, si nosotros permitimos que la presencia de Dios no esté en nosotros, ¿cuál es el resultado? No está morando. Desolación, destrucción, Ruina. ruina. Por eso se le llama desolación, abominación, ¿qué? Desoladora. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios en la persona, en el lugar, o lo que se haya dedicado o separado para la honra y la gloria de Dios. ¿Y por qué no está? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios rechaza. El hermano pregunta, ¿por qué no estaba la presencia de Dios?
¿Por qué? Porque el pueblo rechazó el llamado de amonestación de Dios para que ellos pudiesen arrepentirse y cambiar su vida y aceptar la salvación que se encontraba en el Mesías. Es por las abominaciones que se hacen. Y el resultado de alejarse de la presencia de Dios es a consecuencia de alejarse de la presencia de Dios, lo cual los lleva a vivir en pecado y a hacer las abominaciones, todo lo que aborrece Dios en su lugar, en su vida y en sus casas, en cualquier momento. Ahora, ¿quién o qué es santo? Vamos a aclarar esto, porque la presencia de Dios desea estar en lo santo, en lo que es dedicado a Dios, en lo que se ha separado para Él. Miren lo que dice 1 Corintios 3:16. Porque creo que esto hay que aclararlo para que nosotros podamos estar seguros de que el Señor está morando en nuestras vidas, justificándonos y santificándonos. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces donde Él mora, lo hace ¿qué? Santo. Por eso el pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado en lo que mete al cuerpo, para no destruir el templo de Dios. Usted no se pertenece a usted. Usted le pertenece a aquel que lo compró con su sangre, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que aquel que destruye su cuerpo, el Señor lo va a destruir. Ahora, note lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted no va a ver al Señor si el Señor no está en usted, sin la presencia de Él en su vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Él lo justifica, lo perdona, lo restaura, lo santifica y lo prepara y lo hace idóneo para entrar al reino de los cielos. Y tenemos que tener en claro este punto. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que seguir la paz y la santidad, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros nos da la seguridad de la vida, nos da la seguridad de la vida eterna, nos da la seguridad de la salvación, nos da la paz, porque Él es el príncipe de la paz. Entonces, hermanos, Dios desea que nosotros seamos santos porque Él mora en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, si notan Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Note lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional de cada uno de nosotros? Presentar ¿qué? El cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, el cual desea la presencia de Él estar en nosotros, es presentárselo y entregárselo completamente a Dios para que Él tome posesión de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y que Él pueda justificarnos, santificarnos a través de su presencia. Noten el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La presencia de Dios cambia nuestra mente, nuestra vida, nuestro actuar. ¿Por qué? Porque le hemos permitido que Él venga y tome posesión de nuestra vida.
que Él pueda morar en nosotros, lo cual nos lleva a ser justificados, perdonados y santificados. Santificado significa apartado, dedicado completamente a Dios. Cuando nosotros hacemos eso y permitimos eso, el Señor nos muestra su voluntad. Por eso dice que todo aquel que tiene fe en Él siempre va a hacer todo lo que le agrada a su Dios. ¿Por qué? Porque usted va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Y usted va a ser fiel y leal a Él y va a ser en todas las cosas que Él ha mandado, nosotros le vamos a agradar a Él porque Él es el que mora en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. El Señor desea morar en nosotros y el Señor desea que nosotros seamos santificados. Mire lo que dice segunda de Pedro. En segunda de Pedro, primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Él no solamente desea que nosotros personalmente seamos santificados, que su presencia esté en nuestras vidas. Pero noten en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra de Dios: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten, no solamente el Señor desea santificar nuestras vidas, sino que nosotros al ser santificado, usted siendo santificado, nosotros venimos a ser piedras vivas ¿de qué? Del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Siendo Cristo la piedra ¿qué? Angular. Nosotros venimos a ser partes del cuerpo de Cristo, su iglesia, su pueblo. Y el propósito de su iglesia y de su pueblo es que sea sacerdocio santo, separado para Dios, dedicado para Dios. Noten, no es ir a jugar a la iglesita, no es ir a calentar bancas, no es ir a entretenernos, sino que la voluntad de Dios es de que seamos parte de su cuerpo y que seamos sacerdotes, sacerdotas santos, separados y dedicados para Dios. Esto es algo muy serio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificio usted va a ofrecerle a Dios? El suyo, su cuerpo, su mente, sus acciones, sus pensamientos. Ahora, noten ahí mismo en el versículo 9, todo lo conocemos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué dice? Nación santa. ¿Quién es la nación santa? Todos aquellos que son partes de el cuerpo de Cristo. Su iglesia, su pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente aquellos que han permitido que la presencia de Cristo esté en su vida van a estar capacitados para ir a dar el último pregón, el último llamado de gracia a este mundo antes de que Cristo venga a esta tierra. Y lo va a hacer en una forma de testimonio. ¿Por qué? Porque va a estar viviendo la palabra de Dios en sus vidas a tal punto de que van a ir siendo transformados para reflejar la gloria, el carácter de su Salvador y de su Dios. Ahora, déjeme hacerles una pregunta. Si usted no ha permitido que la presencia de Dios esté en su vida y en su mente, el resultado es destrucción y abominación, desolación. Ahora, si nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, si su presencia no está en su iglesia, en su pueblo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Desolación, destrucción.
porque no está Él. Ahora, déjeme hacerles una pregunta. ¿Usted cree que hay abominaciones dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hoy día? Sí. Todo lo que hacemos a veces sin darnos cuenta, porque el mundo está contaminado. Ahora, si nosotros sabemos que va a haber abominaciones dentro del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de Cristo, ¿cómo nosotros deberíamos de responder ante esas abominaciones? Hay unos que responden en una forma negativa, solamente atacar y criticar. Eso personalmente yo creo que no es la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el que acusa y critica es ¿quién? El enemigo. El enemigo. Él es el padre de todas las acusaciones y de todas las... es el mayor acusador. Y hay muchos ministerios que se dedican solamente a criticar y acusar y destruir. Pero ¿cuál debería de ser nuestra actitud al ver las abominaciones dentro de la iglesia de Cristo, dentro del pueblo de Dios, dentro de los hombres y mujeres que se dicen ser discípulos, siervos y siervas de Dios, del Señor Altísimo? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud hacia eso? Vamos a abrir Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 y vamos a ver el versículo 4. Hay muchos que quieren tapar el sol con un dedo. Es imposible hacerlo. Muchos quieren acallar para no decir que hay abominaciones dentro del pueblo de Dios, cuando son claras, son palpables y muchos de nosotros las hemos estado viendo. Pero ¿cuál debería de ser nuestra respuesta hacia esas abominaciones? Note lo que dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta al ver las abominaciones que están sucediendo en medio del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo? Clamar y gemir. Y noten, nos está confirmando que mientras se lleva el sellamiento de Dios a su pueblo, habrá abominaciones presentes en medio del pueblo de Dios. Tenemos que clamar, gemir, llorar, entristecernos por las abominaciones que están sucediendo dentro del pueblo de Dios y clamando a Dios para que el Señor pueda despertar. Primeramente a mí, para que pueda despertar a otros a las realidades eternas, porque el Señor viene muy pronto. Y solamente aquellos que gimen y claman por las abominaciones que están sucediendo, será puesta la señal. Y la señal los va a proteger del ángel destructor que va a pasar sobre el pueblo y va a destruir a aquellos que no tienen las señales. Noten, aquí no dice acusar, el que destruye, el que maltrata al hermano o a la hermana que está en abominación. Aquí no dice, aquí dice que clama por la misericordia. Moisés clamó por el perdón de su pueblo idólatra. Es más, E intercedió con Dios para que lo perdonase. sí, él puso su vida como Cristo. Dice, pues haz conmigo lo que tú quieras, pero perdón, o sea, y le dijo que Dios no, el que peque, ese morirá. Y es la misma actitud que el pueblo de Dios en el tiempo del fin debe de tener al ver las abominaciones que están sucediendo en medio del pueblo de Dios. Y en lugar de participar, debemos de decirles, ¿sabes qué? Eso no es. ¿Por qué no? Apártate de eso. Los que gimen y que claman van a dar el mensaje de qué,
la voz y otra voz del cielo en Apocalipsis 18:4 que decía salir de ella. Ujú. Pueblo mío. ¿Sí? En lugar de señalar, en lugar como dijo el hermano, no. Ahora, No hagan lo que ellos hacen. hay gente que yo he escuchado que dicen, bueno, las abominaciones están sucediendo en el pueblo de Dios. Hay que levantarse y llamar el pecado por su nombre. Y hay otros que dicen, hay que agarrar la Biblia y darles duro. Y hay que agarrar con la otra mano los testimonios y darle doblemente duro. Hermanos, esa no es la obra de uno. La obra de uno es testificar a través de nuestra vida lo que el Señor está haciendo con nosotros y poder permitir que nosotros podamos defender la verdad en medio de la mentira, clamando y pidiendo la sabiduría de Dios para los momentos adecuados para nosotros defender su verdad. Martín Lutero dijo una frase: no oponerse al error es aprobarlo. No oponerse, en pocas palabras, el seguir viviendo en el error, usted lo está probando. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Salir del error. Es que dicen, ¿qué hay de malo en ir a una posada? ¿O qué hay de malo en celebrar esta fiesta o aquella fiesta o la otra fiesta? No hay nada de malo. Pero si usted sabe que es un error, y si usted va y participa en eso, usted está ¿qué? Aprobando el error. No puede participar. Cada una de las cosas en la cual usted tiene la oportunidad, usted tiene que defender ¿qué cosa? La verdad. Cuando usted no defiende la verdad, usted la está negando. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a una reunión que usted sabe que se está levantando o se está destruyendo, se está levantando el error y se destruye la verdad, usted ahí mismo, usted tiene que defender la verdad y proclamar la verdad y testificar por la verdad. Y muchas ocasiones la gente se va a ofender, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso sucedió en el tiempo de Cristo. Se ofendieron cuando Cristo predicaba la verdad. Y dice que muchos dieron la vuelta y se marcharon y se alejaron de Cristo. Pero nosotros no podemos participar del error, porque si no lo estaríamos aprobando, y tenemos que defender la verdad ante todo costo. ¿Por qué? Porque si no la defendemos, la negamos. Lo que dijo Martín Lutero toma una relevancia mucho mayor en este tiempo, porque sabemos de que antes de que Cristo venga, cuando se esté llevando el sello, se esté poniendo el sello en los hijos e hijas de Dios que permanecen fiel a Él, va a haber muchas abominaciones, va a haber muchos errores, va a haber muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, los cuales van a tratar de predicar el error y destruir la verdad. Pero el verdadero hijo e hija de Dios no va a someterse al error y va a defender siempre la verdad ante todas las cosas. Noten ahí lo que dice Ezequiel capítulo 8. Vamos a ver acerca de las abominaciones que van a estar sucediendo dentro del pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 8, versículo del 5 en adelante. ¿Lo tienen? Ezequiel 8, del 5 en adelante. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Había una imagen, había idolatría. Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarse de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores.
Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Malvada. Malvadas. ¿Continuamente a qué? Al mal. Versículo 10. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Noten, el pueblo se volvió idólatra. 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y el versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Por qué dicen ellos, no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Esas cámaras pintadas de imágenes. Yo no sé si está describiendo la computadora, el celular, la tableta, la televisión. Esas abominaciones en que muchos están sujetos a la pornografía, a la matanza, al adulterio, a la fornicación. Yo no lo sé, pero el versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Tamuz. Cada mes de diciembre lo celebran a Tamuz. Esa es la fecha de él. Sí, y no se dan cuenta, digo yo. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Dentro de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Noten, habían abandonado al Dios verdadero y empezaron a adorar al Dios sol. Empezaron a adorar al Dios sol, y junto con su día, el día falso del Dios sol. Versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y he aquí que aplican el ramo a sus narices. Dios tenga misericordia de su pueblo, porque se han alejado de Dios y han cometido abominaciones, lo cual trae dolor, desolación y destrucción. Una abominación desoladora en medio del pueblo de Dios. Déjenme mostrarles esta cita. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando
y nos hace unas preguntas. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Todo lo que el Ezequiel capítulo 9 se va a cumplir literalmente junto con el capítulo 8. El contexto y el capítulo 7. Y dice, estudiémoslo, pero aceptemos el llamado de misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, el pueblo fiel de Dios tendrá un encargo de ir y dar el último clamor, el último mensaje de amonestación ante este mundo, el cual leímos en Apocalipsis capítulo 18. Pero también el pueblo de Dios, muchos van a dar un fuerte clamor, que no es el de Apocalipsis 18, sino es aquel que está descrito en el versículo 18 de Ezequiel 8. Note lo que dice el versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Habrá un grupo dentro del pueblo de Dios que permaneció fiel, y van a ser llenos de la gloria de Dios, y van a predicar el último llamado de amonestación a este mundo. Cuando el cuarto ángel se une con el mensaje del primero, segundo, tercer ángel para decir de que Cristo viene y que tienen que abandonar Babilonia, dejar las abominaciones, dejar las doctrinas falsas, para que se entreguen a Dios y estén listos para cuando Él venga. Pero dentro del pueblo de Dios va a haber muchos que van a dar un fuerte pregón. Y ese fuerte pregón va a ser con gran voz, pero el Señor no los va a escuchar porque fueron y cometieron abominaciones en contra de Dios. Se alejaron de Dios, complacieron su carne, se fueron a los entretenimientos, se fueron a la pornografía, se fueron a todo lo que usted quiera agregarle. Mi pregunta ahora, ¿cuál fuerte clamor tú darás? ¿El de Apocalipsis capítulo 18 o el de Ezequiel capítulo 8 versículo 18? Dios quiere y que usted y yo aceptemos la presencia de nuestro Salvador en nuestra vida, para que seamos perdonados, justificados, santificados y que nos dediquemos completamente a Él en santidad, dedicando nuestra vida a Él, apartándonos para Él, para que nosotros demos el fuerte clamor de Apocalipsis 18. ¿Qué fuerte clamor estarás tú dando en el tiempo del fin? Dios quiera y que demos el fuerte clamor de que Cristo viene, porque Él nos ha rescatado y está dispuesto a rescatar a todo aquel que escuche el fuerte clamor en los últimos días de la historia de este mundo. Que ninguno de nosotros cumplamos Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Dice que se cumplirá literalmente. Más claro no se puede. Eso es algo muy serio. Por eso es tiempo de decisiones. Es tiempo de consagrarnos a Dios. Es tiempo de dedicar nuestras vidas a Dios. Separarnos para Dios. Permitir que su presencia esté en nosotros. Amén. Gloria a Dios. El tiempo se está cortando, se está terminando. Y Cristo viene muy pronto. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu presencia, gracias por tu mensaje. Señor, permite que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos a ti día a día, para que tú puedas morar en nosotros, para que puedas darnos de tu espíritu, de tu poder, de tu fuerza, para poder ser fiel a ti,
para poder permanecer fieles a toda tu palabra. Y Señor, que nosotros podamos reflejar tu carácter, primeramente en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestras familias, y después a todo el mundo, para poder proclamar y clamar de que tú ya vienes muy pronto y que estás llamando a todos que abandonen el vino de la fornicación de Babilonia, las abominaciones de su cáliz, y que puedan venir a la verdad y que puedan aceptarte a ti como el único Salvador y Redentor en sus vidas, Señor. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.